Hay coches que se diseñaron para ser un sueño y que se convirtieron en pesadillas. Muchos coches se han ganado el apodo de hacedores de viudas con el paso del tiempo. También hablaremos de ellos, pero vamos a centrarnos en los auténticos Widowmakers y vamos a ver cómo comenzó esta historia, porque estoy seguro que no todos la conocéis. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Antes de comenzar el vídeo, quiero compartir un par de cosas íntimas con vosotros. La primera, que fui al teatro con mi chica. ¿Por qué cuento esto? Porque era en la Plaza Tirso de Molina. Está en obras en Madrid, en el centro de Madrid. Solo queda un carril. Llevamos esperando un taxi como 25 minutos. Me encontré con unos seguidores que querían hacerse una foto conmigo. Yo estoy encantado de hacerme fotos con vosotros y charlar con vosotros. Y los que habéis coincidido conmigo lo sabéis. Pero es que justo llegó el taxi y estaba parado y había una cola, estaban tocando el claxon y le dije, perdonadme, pero tengo que coger el taxi. Si estáis viendo este vídeo, chicos, lo siento, otra vez será. Y la segunda, me hace mucha gracia, porque además me lo dijeron en el vídeo que hice del Maserati, que si me dijeron que tomaba rayos uva. No tomo rayos uva. Y ahora ya, hechas estas aclaraciones íntimas, vamos al lío, porque algunos de vosotros sabéis, y los que no sabéis, lo vais a saber ahora, que soy un gran aficionado al mundo aeronáutico. Y os cuento esto porque en este vídeo vamos a hablar de coches, de motor, de ruedas, pero es muy importante porque el término que da nombre al vídeo es esa palabra maldita, Widowmaker, en castellano, hacedores de viudas. Y este nombre no nació en la carretera. Viaje al pasado. Para ser justos con la historia, tenemos que viajar al pasado, a los barracones de la Segunda Guerra Mundial, porque allí nació el abuelo que creó esta denominación. Hablamos del bombardero Martin B-26 Marauder. Su pecado era un avión sencillamente adelantado a su tiempo, diseñado con unas alas muy cortas para reducir la resistencia al aire y así aumentar su velocidad. El problema era que esa escasa carga alar, que es como se denomina técnicamente, obligaba a los pilotos a aterrizar a velocidades muy altas, porque a velocidades lentas el avión se caía. Hablamos de 240 km/h, algo casi inaudito para la época. Si el piloto, por torpeza, porque se asustaba o porque no estaba informado, reducía la potencia bastante antes de tocar tierra, el B-26 dejaba de volar y se caía como un ladrillo. En los campos de entrenamiento norteamericanos de Tampa, los accidentes eran prácticamente diarios. Se ganó motes terribles, como Martin Murderer o el asesino Martin, que viene a ser lo mismo, pero fue el primer avión, vehículo, como queráis llamarlo, al que se le llamó Widowmaker. Lo único es que una vez que los pilotos aprendieron a manejar ese avión, ya que había que aterrizar muy deprisa, por cierto, como los aviones actuales, y frenar luego una vez tocado tierra, ese avión fue uno de los bombarderos más eficaces de la Segunda Guerra Mundial. Amor a primera vista. El término quedó ahí latente y resurgió con fuerza en la llamada Guerra Fría que sucedió a la Segunda Guerra Mundial. Los aliados occidentales durante los años 50 y 60, en concreto la Luftwaffe, adoptaron el avión Lockheed F-104 Starfighter. Estoy simplemente enamorado de ese avión desde la primera vez que lo vi. De hecho, es un avión del que he tenido montones de maquetas y he hecho alguna, incluso en papel. Que ojo, hacer este avión en papel, lo habréis visto porque lo habrá puesto Rodrigo, ya os digo yo, que no es nada fácil. Era una maqueta que guardaba con mucho cariño y mi padre, cuando me hizo el favor de colocar todas mis maquetas en una caja, lo destruyó completamente. Este avión era un misil capaz de alcanzar el Mach 2, ya sabéis, 2 veces la velocidad del sonido, en el año 1954, que es cuando se presentó. Más tarde entró a formar parte de las Fuerzas Armadas. Pero, al igual que el B-26, tenía unas alas minúsculas y no perdonaba errores. De los 916 aviones alemanes, en concreto, se estrellaron 292 y murieron más de 100 pilotos. La prensa alemana recuperó y oficializó el término, solo que en versión alemana, Widowmakers. Ese nombre, cargado de tragedia, quedó flotando en el ambiente hasta que llegase una máquina
suficientemente letal para merecerlo. Y esa máquina llegó. El eslabón perdido. Vamos a hablar de motor y de ruedas, pero solo de dos, porque el primer vehículo terrestre en ganarse ese apodo a nivel global no fue un coche, fue una moto. ¿Y qué moto? Estamos hablando del año 1969 y de la Kawasaki H1 Mach 3. Imaginad esto, un motor de 2 tiempos, 3 cilindros, 500 centímetros cúbicos, que entregaba más de 60 caballos. Pueden parecer pocos hoy, pero para la época era una locura. Además, era una moto muy ligera y que aceleraba como una bestia. El problema no era el motor, era básicamente todo lo demás. Es como los ingenieros hubiesen gastado todo el presupuesto en el motor y se hubiesen olvidado de diseñar un buen chasis. El bastidor de finos tubos era flexible como un chicle. Los frenos de tambor se fatigaban en la primera frenada. Y los neumáticos de la época eran prácticamente de bicicleta. Cuando acelerabas, el chasis se retorcía y escupía al piloto que salía por los aires. Por primera vez, las revistas del motor comenzaron a utilizar en un vehículo de ruedas, de 2 ruedas en este caso, el término Widowmaker, para algo que podías comprar si tenías el valor suficiente en un concesionario. No es fácil encontrar buenas unidades de coches usados con un buen precio. Por eso nos hemos aliado con Ruteo, una nueva plataforma que agrupa ofertas muy interesantes de distintos concesionarios. En Garaje Hermético nos hemos puesto manos a la obra y hemos hecho una selección de los modelos que nos parecen más interesantes. Los tenéis todos en nuestra web. Además, este mes hemos montado una lista específica de coches para viajar. Hay un poco de todo, pero hemos intentado incluir coches con los que no nos importaría hacer unos cuantos viajes largos. Si queréis echarle un ojo a los coches que hemos elegido, solo tenéis que entrar en garajehermético.com/ruteo, tenéis el enlace destacado en portada o directamente en el link que os dejamos en la descripción. Los 3 auténticos. Y ahora sí, comenzamos por los coches, pero por los coches que se ganaron este apodo por derecho propio y en el momento en que estaban vigentes, no luego a posteriori. Vamos con los auténticos. Mercedes Alas de Gaviota 1954. El primero, el Mercedes-Benz 300 SL, el coupé, el denominado Alas de Gaviota de 1954, porque vamos a empezar por la realeza. El 300 SL es sin duda uno de los coches más bonitos que se han fabricado nunca, pero bajo esas puertas icónicas y esa carrocería tan bonita se escondía una trampa muy peligrosa. El problema estaba en el eje trasero, en el eje oscilante o swing axle, un eje trasero de suspensión independiente pero que pivotaba en el centro. Si entrabas en una curva rápido y levantabas el pie, la carrocería se inclinaba, la rueda exterior trasera se metía hacia adentro, se apoyaba solo por fuera, se levantaba la trasera del coche y, con suerte, provocaba un subviraje repentino y, si no tenías suerte, pues un vuelco. Pasabas de conducir el coche más elegante del mundo a estar en dirección contraria en una fracción de segundo. Muchos playboys y gente adinerada de la época descubrieron que el Alas de Gaviota, aunque tenía alas, no era un ángel, sino más bien un demonio. Por cierto, y como curiosidad, la versión descubierta, la versión descapotable, tenía un eje trasero diferente e iba francamente mejor. Porsche 911 Turbo 1975. El segundo, el Porsche 911 Turbo, el 930 de 1975. Para mí, el más auténtico hacedor de viudas. Tanto que desde este momento tenía mi palabra que voy a hacer un vídeo específico solo dedicado a este coche, que haré, por cierto, con nuestros amigos de nuestra revista, de mi revista 0 a 100. Damos un salto a 1975. Si el Mercedes era traicionero, el Porsche 911 Turbo, esa generación 930, fue realmente el que grabó a fuego el término Widowmaker en el mundo del automóvil. Es que este coche era la tormenta perfecta, un motor trasero que actuaba como péndulo, por otro lado una batalla muy corta y, para rematar, un turbo enorme de la vieja escuela con un enorme tiempo de respuesta. Este turbo, como os digo, funcionaba con un turbolag larguísimo. No me lo han contado,
He probado varias veces este coche. ¿Y qué sucede cuando pisas a fondo a la salida de curva? No pasa nada. Según el régimen, si vas muy bajo, incluso pasan 2 segundos. Y de repente, ¡bum! 260 caballos que entraban de golpe. En la versión siguiente, 300 caballos. Si te pasaba cuando estabas girando, no hace falta que te cuente lo que te iba a pasar. Si estabas acelerando, entraba el turbo y la trasera, con el efecto péndulo, te adelantaba. Si entrabas rápido y quitabas gas, el efecto péndulo, la trasera se adelantaba. Es decir, que hicieras lo que hicieras o hicieras lo que hicieses, la trasera te adelantaba. Había que tener sangre fría, hacer contravolante y seguir acelerando. Pero ojo, esto no es lo peor. Es que encima en la entrada de la curva, el coche, que no tenía peso delante, subviraba. Una auténtica locura. Puso en apuros e incluso acabó con la vida de algunos compradores adinerados que no eran conscientes de que con el dinero te podías comprar el coche, pero no el talento para llevarlo. Renault Dauphine Gordini, 1961. Y llegamos al tercero, el Renault Dauphine Gordini. El caso español. Hablamos de 1961 porque vamos a hablar de un caso típicamente español, porque aquí no se utilizó exactamente el término widowmaker, hacedor de viudas, sino que aquí al Gordini, sobre todo al Gordini, se le llamaba sencillamente el coche de las viudas. ¿Por qué un utilitario como este alcanzó tan mala fama? Hay 2 razones. Una es física y otra es las malas carreteras. Tenía el motor todo atrás y además el maletero muy ligero. Esto hacía a la dirección extremadamente flotante. A 100 km por hora parecía que no tocaba el suelo. Sumarle una suspensión trasera por ejes oscilantes y unos neumáticos muy estrechos. En las carreteras españolas de los años 60, llenas de baches por cierto, y con viento lateral, el Gordini era como una hoja al viento. La solución popular era poner sacos de arena o de cemento en el maletero para aplomarlo. Muchas familias, motorizó a muchas familias españolas, pero también dejó muchas tragedias en nuestras carreteras nacionales. Mención de honor, el matanazis. Antes de pasar a una lista que hemos confeccionado con coches que se han ganado este apodo, este título, si queréis verlo así, pero ya a toro pasado con el paso del tiempo, quiero hacer una mención especial a un coche que me encanta y una marca que me encanta, que es Tatra, en concreto a los T77 y T87 checoslovacos de los años 30. Para los criterios de la época y comparados con los coches coetáneos, eran verdaderas naves espaciales, con una aerodinámica muy eficaz, tipo gota de agua y motor V8 trasero. Corrían a más de 160 km/h cuando sus rivales apenas pasaban de los 100. Durante la ocupación nazi, los oficiales alemanes los confiscaban porque les fascinaban, pero el Tatra tenía un reparto de pesos traicionero. Pasaba más o menos como con el Porsche. Si frenaba fuerte en curva, el V8 trasero hacía de péndulo. La leyenda dice que murieron tantos oficiales nazis estrellados que el alto mando prohibió conducirlos. Se le llamó el arma secreta checa o el matanazis. Aquí, el widowmaker estaba del lado de la resistencia. Los herederos de la fama. Hemos hecho como complemento una lista de 10 coches que con el paso del tiempo los aficionados o la prensa les ha concedido también ese título, insisto si queréis verlo así, o esa etiqueta de widowmakers o de hacedores de viudas. Chevrolet Corvair de 1960, el coche que destruyó Ralph Nader con su libro Unsafe at Any Speed, inseguro a cualquier velocidad. Motor trasero sin barra estabilizadora delantera para ahorrar costes. El eje trasero se plegaba en curvas cerradas, provocando vuelcos sin chocar con nada. Shelby Cobra 427 de 1965, la receta del desastre. Chasis británico ligero de los años 50 con un V8 de 7 litros y hasta 500 caballos. Por supuesto, sin electrónica, frenos justos, batalla corta. Se le conocía como Snake, porque si le faltabas al respeto, como una serpiente, te mordía fatalmente. Lancia Stratos de 1973, diseñado para ganar rallies, no para la calle. Distancia entre ejes cortísima para ganar agilidad en los tramos, lo que lo hacía girar como una peonza. Tan nerviosos que los pilotos decían que había que conducirlo pensando 2 curvas por delante. Peugeot 205 GTI 1.9 de 1984, el mito de los hot hatch.
Divertido pero con un lado oscuro, el sobreviraje a la huecar. El chasis era tan ágil que si levantabas el gas en curva, la trasera te adelantaba. Toyota MR2 SW20 de 1989, conocido en algunos foros como el rey del snap oversteer. Con el motor central, si pierdes el control, la baja inercia por hace que el coche haga un trompo violento y rapidísimo, como un latigazo casi imposible de corregir para un novato. Lamborghini Diablo, 1990. Su nombre no era marketing, era el aviso, es el Diablo. Antes de que Audi comprara la marca y la civilizara, este coche era un toro salvaje. Tiene un V12 de casi 500 caballos, tracción a las ruedas posteriores y cero ayudas. Ni ABS ni dirección asistida. Además, conducirlo era un ejercicio físico agotador. El embrague era una piedra, el cambio durísimo y la visibilidad nula. Si la trasera se iba, la enorme anchura del coche y la inercia del motor V12 hacían que recuperarlo fuese casi un milagro. Dodge Viper RT10 de 1992. La brutalidad hecha coche. Motor V10 de diseño Lamborghini, no de camión, como os he dicho y he escrito por ahí. 400 caballos y también cero ayudas, ni ABS, ni control de tracción, ni siquiera manillas ni ventanillas. Y además, el escape lateral te quemaba la pierna al bajar, te mataba por accidente o por quemaduras. TVR Cervera de 1996. Cualquier TVR vale, pero el Cervera era especial. Sin ABS ni airbag, por filosofía de marca. Ligerísimo, potentísimo y sin red de seguridad. En mojado era prácticamente inmanejable para un conductor medio. Renault Clio V6 Fase 1 del 2000. Locura francesa inspirada en el Renault 5 Turbo. El motor V6 iba donde deberían ir los asientos traseros y la batalla era muy corta. En su primera fase, la suspensión era tan impredecible que podías perder el control en mojado, incluso en una recta bacheada. Porsche Carrera GT de 2003, el superdeportivo analógico definitivo. Motor V10 de Fórmula 1. Embrague cerámico complicado y control de estabilidad, sí, pero muy básico. Famoso por ser implacable en el límite y tristemente por el accidente que le costó la vida a Paul Walker. Conclusión. Estos hacedores de viudas nos recuerdan que hubo una época donde la ingeniería iba un paso o dos por delante de la seguridad. Son coches que no perdonan, que exigen respeto absoluto, que exigen tener pericia y que nos enseñan que a veces hay coches donde esa línea que separa la diversión del desastre es extremadamente delgada. Yo creo que por eso nos fascinan, porque domarlos es un reto real y es algo que ya casi no existe. Coche del día. Hoy voy a sorprenderos con una versión evolucionada del Porsche 911 Turbo, el RUF CTR Yellowbird de 1987. Es la evolución definitiva del concepto Widowmaker sobre el Porsche 930, porque RUF lo potenció a 469 caballos y lo lanzó a girar en el Nürburgring. Hay un vídeo famoso denominado Fascination donde Stefan Roser lo conduce totalmente de lado a 200 km/h o más, eso sí, en mocasines, demostrando que para llevar a estas bestias hace falta habilidad y yo diría que también una valentía casi suicida. Consultorio. Carlos nos pregunta si es cierto que al Gordini se le ponían sacos de arena delante o es una leyenda urbana. No. La respuesta es que no es una leyenda urbana, es cierto. Una receta que se aplicaba a este coche y luego también a otros, a los 850, a los R8, en general a coches con el motor posterior. A ver, era un poco chapuza. Es verdad que el coche se hacía más estable, pero estaba cargando con 20, 30, 40 o 50 kilos de más, cuando con un poco de habilidad y unos reglajes adecuados y unas presiones adecuadas, tampoco era para tanto. Un seguidor que responde a un nick que me hace mucha gracia, Viper Fan, nos pregunta, además de los Estados Unidos de Norteamérica, que a nuestro juicio, ¿qué coche sería más peligroso? ¿Un Viper o un Cobra? La respuesta que nos lo pone difícil. Como diría mi madre, no sé qué es peor, si morir o perder la vida. Yo me voy a mojar, yo te diría que el Cobra, porque el Viper es una bestia, pero tiene neumáticos modernos y unas suspensiones modernas, pero es que el Cobra también es una bestia y aunque sean los modernos, tengan unos neumáticos más anchitos, el diseño del chasis de suspensiones es más antiguo. Así que los dos tienen su peligro,
pero yo creo que un poco menos peligroso, además un coche que conozco mucho más, es el Viper. Llegamos al final de este vídeo, que ojo, hemos hablado mucho de viudas y tal, con todo nuestro respeto. Dios no libre, no deseamos ningún mal a nadie, pero bueno, es un mote que se ha hecho pues bastante popular. Espero que os haya gustado el vídeo y esta colección de coches indomables que os he traído. Si os ha gustado, pues ya podéis comentarlo en los comentarios, darle like. Si no os ha gustado, también lo podéis comentar. Gracias por suscribiros. Si no estáis suscrito, no sé a qué esperáis. Y gracias por haceros miembros y ayudarnos a mejorar este canal. Y lo más importante, que lo compartáis el vídeo. Lo más importante es que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.